Oigan, ¿qué tal esa porra, María Ángela? ¿Qué María Antonia. Ay, wow, qué padre, qué emoción. Oigan, gracias por esta bienvenida. Es un gusto y un honor estar aquí. Gracias, Decididas. Gracias, Karina, Olga, Bárbara, por crear esto y darnos estos espacios para hablar de estos temas tan importantes. Mi nombre es Silke Lupsik, soy la fundadora de Cambiando Modelos. Hice mi organización cuando nació mi hijo con síndrome de Down y nos enfocamos a buscar la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad a través de los medios. Aquí me acompañan dos mujeres extraordinarias. Está nuestra maravillosa María Antonia Sandú Villegas, que trae una súper porra. Ella es una joven de 13 años que nació con parálisis cerebral. María Antonia es una activista de los derechos de las personas con discapacidad y junto con su mamá trabajan para mejorar las circunstancias de otros niños que nacieron con parálisis cerebral en su fundación MGASAC. Bienvenida, qué emoción. ¡Bravo! Y también nos acompaña la increíble María Ángel García Ramos, que es una poderosísima mujer que lucha todos los días por los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad y a través de sus organizaciones, donde es directora ejecutiva global de Women Enabled International y es fundadora de Mexicanas con Discapacidad. Hace un trabajo impresionante. María Ángel adquirió su discapacidad a los 13 años y es un honor estar con estas dos mujeres aquí. Bienvenidas. Bueno, para ponernos un poquito en contexto de por qué estamos en este panel, por qué estamos hablando de discapacidad, quisiera darles un par de cifras. En el mundo, 15% de la población mundial vive con una discapacidad. Eso significa que son 20 millones de mexicanas y mexicanos que viven con discapacidad y si contamos a las familias, representamos la mitad de la población. O sea, somos un montón. Y el problema es que no tenemos, las personas con discapacidad no tienen acceso a los mismos derechos que todas las personas y estamos todavía muy rezagados en el acceso a la salud, a la educación, a cualquier ecosistema y un poco esa problemática es la que queremos hoy hablar y platicar en este foro. Entonces, voy a empezar contigo, María Ángel, y que nos cuentes un poquito por qué la falta de consideración de las necesidades de las personas con discapacidad económicas, sociales y culturales afecta tu día. Bueno, pues... tu día a día. Sí, estoy tratando de como tratar de posicionarlo como en el contexto. Primero, a mí me parece sumamente importante que en un evento como este esté la discapacidad al centro de muchas de las conversaciones. Vimos a Gillian, vimos a Isabela y estamos nosotras aquí, ¿no? Eso tiene que seguir siendo, ¿no? Y tiene que seguir estando. No quiero, mi intención no es que nos pongamos tristes con lo que les quiero decir, ¿no? En el cómo me afecta en mi vida, pero en el contexto real no los quiero poner tristes, pero los quiero poner en una realidad. Hoy las personas con discapacidad a nivel global, Silke dio los números cuántas somos, pero seguimos siendo el grupo más históricamente discriminado del planeta, especialmente las mujeres y niñas con discapacidad. Si nos vamos a la historia, ¿no? Si hoy pensamos el por qué las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación o al trabajo, o por qué las mujeres con discapacidad no son CEOs y no están aquí sentadas mujeres con discapacidad como CEOs, tiene que haber alguna razón, ¿correcto? Si nos vamos a la historia, podemos pensar y nos damos cuenta que, voy a dar un ejemplo horrible, ¿no? En el Holocausto se asesinaron a más de 300,000 personas con discapacidad porque no éramos suficientes, porque nuestros cuerpos incomodan, porque estorbamos. Y esa narrativa no solo existió en ese momento, esa narrativa sigue activa al día de hoy. Las personas con discapacidad somos incómodas para la comunidad, ¿no? No existen políticas públicas reales, no existen rampas. Hace rato, ayer que yo hablaba con Gillian, decía, ¿cómo es posible que no puedas salir, ni siquiera puedas existir en tu persona? Yo, para mí, el impacto de vivir una discapacidad, de no tenerla y luego tenerla, me hizo claramente darme cuenta, obviamente, de lo que significa, ¿no? De lo que significa que te echen la culpa a ti como una culpa, ¿no? Por tu identidad, que te sientas que sentir mal o culpable por quien tú eres, porque no cabes en un contexto de una sociedad que no está hecha para ti. Entonces el impacto para mí en mi vida obviamente es un impacto, ¿no? Emocional, diario, todos los días, de tener que echarle ganas, el tener que hackear el sistema y el vivir con la visión de que siempre
se espera de ti que tienes que inspirar a las demás personas, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy duro. Y desde lo profesional, pues yo trabajo en temas de derechos humanos de personas con discapacidad desde lo global. Entonces ver lo que sucede, ¿no? Hoy tenemos el privilegio de estar un montón de personas aquí escuchando voces de líderes maravillosas, pero también pensemos en quiénes no pueden estar aquí. Quienes no pueden sentar sentadas aquí y quienes no pueden estar del otro lado pensando en las personas con discapacidad, ¿no? Desde quienes están viviendo situaciones terribles de violencias, ¿no? Hasta quienes simplemente no tienen el acceso. Entonces, eso es lo que todos los días pasa por mi mente, en lo emocional, en mi proceso de vida diaria, ¿no? En la accesibilidad y demás, y también en lo profesional. Y hablabas un poco de esto, las personas con discapacidad están aquí para inspirar, ¿no? Que es como lo que se asume. Entonces, quisiera preguntarte, María Antonia, ¿cuál es el mayor mito o prejuicio que tú percibes que hay hacia las personas con discapacidad? Un mito muy grande es que tenemos muchos límites y hay muchas cosas que no podemos hacer. Entonces la gente hace muchos prejuicios de tú no puedes hacer esto antes de preguntarte. Y en ese contexto, ¿me puedes dar un ejemplo de algo que te haya sucedido que tú digas, oh, me da mucho coraje? Hace mucho tiempo, no mucho tiempo, estábamos en un campamento y hubo una actividad en la que tuvimos que andar en bicicleta y a mí me gusta andar en bicicleta, pero luego me pongo muy nerviosa y nos subieron a una montaña y mucha gente uno de los señores que están ahí me dijeron que si yo quería hacer otra actividad antes de preguntarme si sí la podía hacer o no. Ese es un clásico, asumir que por tu condición no puedes hacer cierta cosa sin antes preguntarte. Y vamos a hablar ahorita un poquito también de la representatividad, o sea, porque yo en lo personal, mucha información antes de tener a mi hijo la tomaba de los medios de comunicación y pensaba que esa era la verdad absoluta y todas las personas con discapacidad eran iguales y eran así. Pero hablemos un poquito de los ejemplos positivos que hay de la representatividad. ¿Me podrían dar un ejemplo de cómo una representatividad positiva en los medios de comunicación de la discapacidad, en donde como que ustedes hayan dicho, sí estoy, o sea, sí me veo ahí? María Ángel. A mí se me viene a la mente un par, ¿no? Creo que la falta de la representación, ¿no? De vernos en los medios es un síntoma de lo que les platiqué ahorita del contexto del sistema. Un ejemplo para mí importante fue cuando por primera vez yo vi una Barbie en silla de ruedas y la vi anunciada en la tele y lo importante que era, y niñas con discapacidad jugando con la sillita de ruedas, ¿no? Eso fue uno sumamente importante. Y el otro, no es porque esté aquí, pero fue Gillian. Gillian fue una de las primeras mujeres que salió en las portadas de Teen Vogue, ¿no? Y estuvo presente en esos espacios y para mí eso fue poderosísimo porque por muchísimo tiempo yo en mi proceso personal, ¿no? De encontrarme con una discapacidad, mucho tiempo pensé que yo no pertenecía en esos espacios. O sea, me creí las narrativas que la gente decía sobre nosotros, la gente sin discapacidad ha dicho por años sobre nosotros, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como el tema de medios sumamente importante y al día de hoy pues han habido muchísimos otros en donde a mí ahora ya me tocó estar en una portada, a mí ya me tocó estar en otros espacios, en el ver otras mujeres, ¿no? Entonces eso ha sido maravilloso y creo que tiene un impacto no solamente como en lo emocional y en tu proceso, es un impacto político sumamente importante en los contextos del sistema en el que estamos, ¿no? Claro. ¿Y tú? ¿Qué ejemplo tienes, María Antonia? Que luego en las películas o así, cuando en serio ponen un actor que tiene un problema o algo así, en lugar de un actor que nada más lo está actuando, sí entiende y nos da su perspectiva desde alguien que sí lo siente. Sí, eso también cada vez pasa menos gracias a actrices como Gillian y a todo lo que estamos haciendo, pero sí, como contratar a un actor que actúe la discapacidad en vez de una persona que tenga la discapacidad para actuarlo, ¿no? Oye, y yo quisiera sumar algo nada más que creo que también es bien importante, que también esa parte de la o sea, de vernos, te hace sentir como
libre de poder existir en el cuerpo diferente que tú puedes tener, ¿no? Si no es un cuerpo como el de las demás personas, porque es un cuerpo discapacitado, ¿no? Con discapacidad distinto, y que no solamente creo que impacta a las propias personas con discapacidad, sino como al resto de la población, en nuestras diversidades de nuestros cuerpos y nuestras identidades. Creo que eso también es sumamente poderoso. Totalmente. Que de esa forma podamos abrazar la diversidad de todas las personas, ¿no? Y hablando un poquito en los espacios de decisión, María Ángel, ¿cómo puede la participación activa? Porque ahorita decías, ¿no? O sea, no vemos CEOs que tengan discapacidad y no vemos como esta voz también desde otras posiciones de poder y de impacto. ¿Cómo podría esto cambiar la narrativa? Que las personas con discapacidad estén en esas posiciones de decisión. Mira, yo siempre que me toca platicar, yo siempre digo que yo no soy el promedio, que quede muy claro, yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país. Yo no estoy aquí porque me la creí, ¿ok? Yo no estoy aquí, hemos criticado mucho eso, no solo de que créetela y lo vas a lograr, no es cierto. Yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque tuve contextos de privilegio que me permitieron estudiar, que me permitieron estar. El caso de Isabela ayer, el caso de Gillian, el caso de María Ángel que está hoy, el caso de María hoy, somos outliers del sistema. Entonces eso quiero que quede como muy claro, ¿no? Que eso no quita que nos cueste y que hayamos hecho mucho trabajo para estar donde estamos, por supuesto, pero no somos ese promedio, ¿no? Y yo ahí diría que hay que entender que la discapacidad es un tema de todo. En inglés, mis compañeras dicen que disability is an everything issue. O sea, no se trata de hablar de discapacidad sobre un tema solamente y a veces no. Yo creo que si no estamos sentadas alrededor de la mesa, estamos sobre la mesa. Es decir, si no somos parte de la toma de decisión, nosotros somos de lo que van a tomar decisión por. Si van a hacer una política pública y no estamos en el diseño de la política pública, van a hacer una política que no le va a funcionar a las personas con discapacidad, si es para personas con discapacidad, o una ley que van a promover cosas que ni siquiera están en línea con lo que promueve la misma comunidad o la convención de la ONU, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Incluso lo hemos visto en las series de televisión, ¿no? Piensan cuál es el rol que tiene que tener una persona con discapacidad, pero si no consultas, ¿no? Entonces tienes que ser parte de esa toma de decisión, ¿no? En los diferentes espacios. Y también yo diría un punto importante en el tema de la inclusión, que a veces pensamos que la inclusión como un tema como bien noble, ¿no? Como que incluir es algo lindo, ¿no? Pero quiero que también nos cuestionemos hoy, y en este espacio mi objetivo de estar aquí es que nos cuestionemos, que también la inclusión puede ser un sistema de poder, porque ¿quién incluye? Quien ya está incluido, quien tiene la oportunidad de abrir o cerrar una puerta, ya sea en tu espacio muy pequeño o si eres una CEO o presidente del país. Entonces yo creo que por eso es tan importante ser parte de esta toma de decisión, desde lo político, ¿no? Espacios políticos, gubernamentales, en empresas y demás, hasta también en nuestras comunidades, ¿no? En tu escuela, en tus espacios, en simplemente el poder ser tú en esos espacios y ser parte de esas conversaciones y la toma de decisión es sumamente importante. Y también porque las personas con discapacidad no tenemos una sola historia. Tu historia no es la misma que la mía. Mi historia va a ser muy diferente a una mujer ciega, una mujer sorda, una mujer negra con discapacidad, una mujer trans con discapacidad, o un niño con síndrome de Down, ¿no? O un joven con síndrome de Down. Entonces es importante que eso también como que lo consideremos en por qué es importante ser parte de esa toma de decisión. Totalmente. Y María Antonia, tú desde tu perspectiva pues, de joven con discapacidad, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los jóvenes con o sin discapacidad sobre la importancia de la representatividad y de la inclusión de todos en la sociedad, ¿no? Que no estén dando tantos estereotipos o no se apeguen tanto a lo que quiere la sociedad, porque cada quien es único y cada quien tiene diferentes metas y maneras de llegar a esa meta. Sí, totalmente. Muy bueno. ¿Y hay alguna experiencia personal que te haya mostrado la importancia de ser vista y escuchada en la sociedad? Un ejemplo muy claro sería la oportunidad de poder estar aquí y ser escuchada por todos ustedes y dar el ejemplo de muchas cosas. Me encanta. María Ángel. Creo que lo que acabas de decir es sumamente maravilloso. Yo me imagino a la María Ángel de 13 años estando en un espacio como este y requiere de, como le dije a tu mamá, de huevos, de valentía, de poder estar y presente en toda tu
esencia y discapacidad, ¿no? Para mí, yo creo que algo que a mí me ha ayudado muchísimo en esto es el encontrarme con otras mujeres con discapacidad, de diferentes edades, desde tu edad hasta mucho más grandes. Cuando fundamos el colectivo de mexicanas con discapacidad, me acuerdo que platicaba yo con otras mujeres con discapacidad y me decían, es que yo nunca había pensado que alguien iba a sentir lo mismo que yo sentía, ¿no? Siempre me había sentido tan sola, y saber que alguien está por fin hablando de menstruación y discapacidad cuando a mí nadie me había hablado de este tema, ¿no? Entonces ese sentido de comunidad para mí creo que ha sido lo más importante y lo que creo que tiene un poder sumamente enorme para la transformación y los liderazgos con discapacidad. Pero yo sí creo que el encontrarnos en nuestras historias con discapacidad, desde mamás con hijos con discapacidad, ¿no? Desde nosotras en nuestras propias experiencias con discapacidad, es lo más poderoso y es lo más maravilloso, que ayuda a nosotros en la comunidad con discapacidad a fortalecernos políticamente y emocional y personalmente, pero también creo que ayuda a tener como mucha más coherencia y entendimiento de por qué la comunidad con discapacidad tiene que ser incluida en el proceso y que ni siquiera tuviera que ser cuestionado y que ni siquiera se tuvieran que cuestionar nuestros derechos. Algo que me decían las propias mujeres con discapacidad y que lo platicábamos, era que decíamos, es que a veces se siente como si los derechos ya, o sea, estuvieran ganados, y no es cierto. Como que se siente que siempre tenemos que estar justificando nuestra existencia. Porque si producimos, entonces sí valemos la pena. Cuando nos venden en una empresa es, pero las personas con discapacidad son más productivas porque van a valorar más el trabajo. ¿Y si hay una persona huevona? ¿Y si hay una persona floja? O sea, entonces, no, mi existencia no se va a justificar porque produzca o no produzca, no mis derechos. Entonces es tan cansado tener que siempre estar diciendo por qué sí valgo, ¿no? ¿Por qué los estereotipos, como decía María? O sea, esa parte creo que es sumamente importante, pero también que nace mucho desde lo que nosotros platicamos entre nosotros, ¿no? Me encanta todo lo que dicen. Se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos me gustaría que mandaran ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Aquí tenemos a un montón de gente que son tomadoras de decisiones, que son personas que pueden cambiar la realidad de nuestro país y que están cambiando la realidad de nuestro país. ¿Qué mensaje le quieren mandar a las personas que están aquí presentes de acciones que se deben de hacer ya, ¿no? Y que son acciones que no solamente sea como, ay, es que soy súper inclusivo porque contraté a una persona con discapacidad. O sea, la inclusión va mucho más allá de eso, ¿no? Si me puedes dar dos cositas, María Antonia. Un ejemplo es en las escuelas, cuando dicen que son muy incluyentes con todos solo por dejarlos entrar a su escuela, podrían ser más incluyentes en las actividades para niños y niñas que no pueden hacer muchas cosas como educación física o así, dar actividades diferentes, pero que todavía cuenten y los hagan sentirse incluidos, o incluso agregar rampas o maneras más accesibles para esas personas. Mayor accesibilidad en las escuelas y mayor opciones de diferentes actividades para que todas las personas puedan ser incluidas en las actividades deportivas. Me encanta. María Ángel. Que María dio el punto en el tema de esos ajustes razonables, ¿no? de esa adaptación a las personas con discapacidad. Yo diría, y los anoté porque no quiero que se me olvide, 2 puntos. La primera es que no se nos olvide, no, para incluir que las personas con discapacidad no existimos para inspirar a las personas que no tienen discapacidad. O sea, ese no es el punto de nuestra existencia, ¿no? Uno. Que si los inspiramos por un otro montón de cosas por nuestros contextos y demás, genial, ¿no? Pero no nacimos como para eso, ¿no? Y no nos justificamos por eso. La segunda, yo diría, ¿no? Pensando en tomadores y tomadoras de decisiones, que volvamos al punto inicial que yo platicaba, que ser conscientes que seguimos siendo sistémicamente uno de los grupos más históricamente discriminados. Entonces, tiene que haber decisiones para la verdadera inclusión individuales y personales en la toma de decisión, desde en tu familia y en los contextos en tu familia, hasta en tus empresas, hasta en donde trabajas y hasta en las comunidades en las que estás. Entonces hay que tener como esa visión como muy clara todo el tiempo, de tenerlo en la mente, ¿no? Y yo pienso en las personas con discapacidad y piensen, ¿no? En las mujeres trans, piensen en las personas que no muchas veces estamos en eso, en esas tomas de decisiones, perdón, tiene que estar como en la conciencia embebida y no nos vamos a cansar, ¿no? de seguir siendo visibles. Ayer Kenia dijo una frase muy poderosa, que en la comunidad con discapacidad decimos algo similar. Ella decía que su mayor venganza iba a ser feliz. Nosotros en la comunidad con discapacidad muchas personas decimos que
la alegría discapacitada o el disabled joy es resistencia. Entonces eso es algo que también queremos que la gente le quede como muy claro para el tema de la toma de decisión, de la injerencia que pueden tener todas las personas. Y por última es difícil a veces tener esperanza. O sea, honestamente, es bien cansado seguir hablando de estos temas. Es bien cansado seguir teniendo que justificar el por qué tenemos que existir, por qué tenemos que tener trabajo, por qué tenemos que tener calles, por qué en las escuelas tienen que haber oportunidad para los niños y niñas. Es bien cansado tener que seguirlo haciendo. Yo cuando adquirí mi discapacidad ni siquiera existía una ley en México para el tema de discapacidad y es tan cansado. Pero yo diría, y platicando con otras amigas de otros movimientos, decíamos que la esperanza es una decisión política. O sea, ¿cómo me levanto yo todos los días diciendo, a huevo, ahora sí lo vamos a lograr, ¿no? Exacto, si vemos lo que está sucediendo en Palestina, si vemos lo que sucede en la violencia en México, si vemos lo que sucede en Ecuador, en Argentina, que se está buscando otra vez institucionalizar a las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que la esperanza es una decisión, y es una decisión política, y tiene un impacto sumamente importante. Entonces, eso que no se nos olvide, para entonces poder seguir en la lucha por los temas de género, por los temas que nosotros hacemos por nuestra supervivencia y pues por al final ser un mundo más inclusivo, que sea muchísimo más justo con quienes somos, simplemente porque existimos, ¿no? Pues estamos. Muchísimas gracias, gracias. Son lo máximo. Gracias a todos.